tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 11 conformado por Castillo Sandoval Ángela, Cepaya Cóndor Miguel y quien les habla Pérez Carbonero Rodrigo. Y nuestro tema a exponer es si las personas afro tienen que pasar por un proceso de blanqueamiento para no ser víctimas de racismo por parte de la sociedad. Introducción. Desde las épocas de nuestros ancestros hubo una situación a nivel mundial que afectó a la enorme población del mundo. No era el anuncio de la Tercera Guerra Mundial ni la llegada de un virus mortal, sino hablamos del mismo racismo, un problema que se vino generando hasta la actualidad, excluyendo a la gente solo por su aspecto negro que los consideraban como esclavos, gente sin los mismos derechos o como animales salvajes que cazaban a las otras personas diferentes de su raza, sin darles la oportunidad de un techo o trabajo para sobrevivir. Muchos afirman que, dadas las condiciones de vida actual, el sujeto afro necesita de un mecanismo de blanqueamiento para lograr ser aceptado socialmente. Sin embargo, otros consideran que no deberían ocultar quiénes son del ojo público solo para ser aceptados por otros. De acuerdo con nuestro punto de vista, consideramos que las personas afro deberían considerar el blanqueamiento, debido a que nuestra política nunca ha llegado a un acuerdo frente a una situación mundial. Mientras más tiempo esperen, ustedes sufrirán de un enorme abuso, no solo verbal, sino pueden llegar a la violencia física y caer hasta en la misma muerte. Párrafo de causalidad. Las personas afro en la actualidad han considerado un mecanismo de blanqueamiento, ya que generaría no ser discriminados por la sociedad. En primer lugar, el mecanismo de blanqueamiento generaría aceptación de las personas afro por parte de la sociedad. Esto quiere decir que en el ámbito laboral ya no serían vistos como esclavos en sus centros laborales ni juzgados por su apariencia, sino serían tratados como personas tales que se hagan cumplir sus derechos y que sean vistos ante la sociedad como personas y ya no como objeto que puedan sacar provecho para un beneficio de otra persona de clase alta. Aquí en esta primera idea secundaria podemos citar a Vera Sidika, que nos dice que mi negocio es verme bien. Esta frase deja mucho que desear, ya que era una de las modelos afro más resaltantes en su país. Sin embargo, a su color de piel decía que no iba a ganar mucho dinero, por eso recurrió al tratamiento de blanqueamiento para dejar el color de piel morena a tener un piel más claro. En segundo lugar, cambiaría el pensar de la sociedad, ya que las personas afro ya no serían vistas como delincuentes o como esclavos. Esto generaría una igualdad de derechos y de género, sin importar el color de la delincuencia. Se produciría un cambio de pensamiento dentro de la sociedad sobre las personas afro, con el apoyo de las autoridades a partir de poder generar distintas leyes en las cuales la discriminación sea un delito, y así generar una igualdad de derechos entre personas para evitar que sean discriminadas por la sociedad. Generalización a partir de la ejemplificación. El sujeto afro ha tenido que ser discretamente oculto por ahora debido a no ciertos acontecimientos actuales, sino a los ciertos acontecimientos que ocurrieron en situaciones pasadas. En la época del virreinato, la compra de esclavos negros era muy popular en esa época. Los habitantes usaban a los negros para sus ciertos trabajos difíciles que requerían estar en el caluroso sol soleado y en las sierras totalmente heladas. El total de negros esclavizados en ese punto era un 25,6% de la misma sociedad. Y simplemente usaban también a los negros para sus ciertas guerras, sin importar el costo de las bajas, entre las cuales fueron en las guerras de Tupac Amaru y en las guerras independistas. Los negros también eran considerados como satánicos y pecaminosos. Como alguna vez dijo Luis Eduardo Valcárcel, el negro que llegó con Pizarro será como un esclavo y será liberado hasta un cierto tiempo de 100 años. 100 años en los cuales el esclavo ha pasado por un efecto tortuoso por sus habitantes, mientras ellos se vanagloriaban en su gloria y sin importar el costo ni su mayor sacrificio que ha logrado hacer. Los negros no eran considerados como una persona, sino eran considerados como objetos, objetos completamente sin valor, sin derechos, sin derecho a un hogar, sin derecho a la familia y sin derecho a tener alimento.
eran simplemente como animales salvajes. Esto era una consecuencia de lo que sería ahora la delincuencia. Los negros que están solitarios y sin hogar actualmente recurren al vandalismo, atacando a las ciertas personas que no son de su diferente raza, de su color, y llegan a atacar a las ciertas personas que tratan de hacer un efecto positivo en el planeta. Hoy en día en América Latina se reporta un total del 38% de los habitantes que son negros y que ahora están pasando por una situación de pobreza extrema. Los negros que intentan tratar de hacer algo por sus familias, por su vida, y lo único que hacemos simplemente es darles la espalda, tirarlos como si fueran basura, si no fueran parte de nosotros, como personas diferentes, como animales. Mi nombre es Ángela Castillo y este es el párrafo por autoridad. Consideramos que las personas negras sí pasaron por un proceso de blanqueamiento, mas no por tratar de verse ante la sociedad como una persona blanca, sino por exigir derechos como la educación o libertad que en ese entonces solamente se les otorgaba a alguien blanco. Por lo tanto, me gustaría citar a Martin Luther King, quien dijo: "Yo tengo un sueño, que mis 4 hijos crezcan en una nación donde no se les juzgue por el color de piel, sino por las cualidades", lo que nos da a entender que las personas afro y blancas son lo mismo, mas tuvieron que pasar por un largo y arduo proceso de lucha para ser tratadas iguales. Conclusión. En definitiva, consideramos que las personas afro debieron pasar por un proceso de blanqueamiento, el cual consistió de luchas por años para que la sociedad los trate como personas. Esas personas sufrieron largos años de esclavitud oscura en valles templados y sierras heladas solo para morir como objetos de basura. Con todos los discursos de autores y oradores, el gobierno aún no ha colocado un estado de alto a esta situación. Si yo fuera tú, decidiría ponerme una máscara para alejarme de los discriminadores que causan problemas a los diferentes. Sé que no te agrada la idea de ocultarte y que además quieres combatir por tus derechos, pero sé que llegará el momento, no ahora, pero vendrá la hora en que todos nos pongamos de pie, que salgan de sus escondites y nos unamos para destruir el sistema gubernamental y reclamar lo que nos pertenece por derecho: libertad.